El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Om Radio presenta Meditemos en la fuente. Es tiempo de despertar. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Meditemos en la fuente con Azú Darshana y Saúl de la Fuente. Bienvenidos. Meditemos en la fuente. Te ofrecemos cursos de metafísica, mediunidad y canalización, reiki en diferentes especialidades, meditación, masajes y coaching holístico. Una guía y atención especializada a tu desarrollo espiritual, brindándote apoyo con herramientas prácticas para que develes tu esencia divina. Permítenos servirte contactándonos a través del 2227 64 81 84, 2226 09 58 26, email fuente818@gmail.com, en Twitter y Facebook como Meditemos en la Fuente, Saúl de la Fuente, Azú Darshana. Meditemos en la Fuente. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes, los estamos saludando como cada viernes a la 1 de la tarde en Meditemos en la Fuente a través de omradio.com.mx, radioserdespierta.com. Recuerde que nos puede seguir en nuestro canal de YouTube también como Meditemos en la Fuente, Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados búsquenos como Meditemos en la Fuente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla en las instalaciones de Om Radio, por lo cual tenemos un teléfono en cabina que es el 249-4602, un WhatsApp que es el 22-2206-6120. Y bueno, pues si por alguna razón no puede ver este programa en vivo, escuchar o ver este programa en vivo o completo, bueno, pues puede encontrar el podcast en la misma página de Om Radio y también en iVoox.com. Mi nombre es Saúl de la Fuente y los estaremos acompañando a lo largo de una hora, pues para comentar todos estos temas que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia, con el despertar. Para esta misión tengo el gusto y el placer de acompañar a Azú Darshana. Azú, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes Saúl. Pues muy bien, aquí como siempre con todo el ánimo, el día de hoy está agradable, está muy bonito. Y pues empezando este tema, ¿no? Que está muy interesante y me gustó mucho lo que vamos a plantear el día de hoy, que es la abundancia. Cómo crearla, cómo obtenerla. Así es, Azú, saluda a Roberto Ramírez en los controles, que como cada viernes nos acompaña. Efectivamente, el tema es ¿cómo puedo vivir en abundancia? Y bueno, como ya adelantaste, Azú, te pregunto, ¿tú vives en abundancia? Sí, yo considero que sí vivo en abundancia. Yo creo que la abundancia no solamente son bienes materiales, no solamente es cuánto poseo, sino que tengo en mi alrededor, que tengo en mi entorno, y yo creo que la abundancia de amor, cuando se vive en abundancia de amor, cuando se vive en abundancia espiritual, cuando se vive en abundancia en todos los aspectos, es cuando esa abundancia se crea también, ¿por qué no?, en lo económico, ¿no? Mucha gente se va con la palabra de abundancia en cuestiones económicas o en que cuántas cosas poseo, ¿no? Pero yo realmente creo que la abundancia se basa desde cuánta amor, cuánta caridad hay en ti, cuánto espiritualidad puedes crear a través de ti o en tu entorno. Y yo creo que eso es algo muy satisfactorio cuando lo logras obtener, cuando lo logras obtener esa maestría, porque yo creo que es una maestría que se obtiene, que se va dando día a día, que tú lo vas trabajando para obtener esta abundancia. Cuando eres una persona abundante en cuestiones como, no sé, espirituales, cuando tú estás en esa búsqueda de quién soy, qué hago aquí, como dice nuestro eslogan, está uno dando esos pequeños pasitos para poder lograr esta gran
abundancia espiritual. Cuando tú llegas y te llenas de eso, pues yo creo que wow, es algo que lo manifiestas en todo tu entorno. Cuando logras tener esta abundancia en cuestiones, en el amor, en lo que son tus relaciones personales, en lo que son tus relaciones de pareja y todo, yo creo que es algo que se manifiesta de manera asombrosa. Hay cambios así gigantescos cuando tú realmente cosechas, porque yo siento que la abundancia es como la naturaleza. Lo que tú siembras, cosechas. Si tú estás sembrando apatía, si siembras, no sé, desidia, temor, no sé, miles de cosas, pues es lo que vas a cosechar, ¿no? Pero cuando tú vas sembrando y cuando tienes esta conciencia despierta y cuando te das cuenta de tantas cosas que hay en tu entorno, que las puedes ir sembrando, que puedes sembrar, no sé, una sonrisa, algo tan sencillo como una sonrisa, algo tan hermoso como una aprobación a la gente que está a tu entorno, o también que siembras pues de que si la otra persona pues está con problemas o está con conflictos, pues no te enganchas en sus problemas, ¿no? No te enganchas en lo que en ese momento está padeciendo, ¿no? Al contrario, tú te pones y lo observas porque, bueno, también uno refleja cosas que tiene uno adentro, pero lo observas y dices, bueno, ok, estamos en el camino, ¿no? Y entonces hacemos esta sinergia y se da esta abundancia de ¿qué? De comprensión. Y cuando te das cuenta, también se da lo que es la abundancia económica. ¿Cómo te das cuenta? Porque cuando, bueno, por ejemplo, yo como terapeuta, lo observo de que cada vez, pues, no sé, tengo más pacientes, se me abren las puertas para dar un curso, se me abre un espacio. Entonces yo creo que ahí es cuando te das cuenta que estás haciendo las cosas bien, cuando estás haciendo las cosas desde tu corazón, desde que estás haciendo las cosas, no sé, con esta alegría, con este entusiasmo. Entonces la abundancia se te da así como que dicen, ¿no? Que hay personas que nacen estrelladas y otras que nacen con estrella, ¿no? Pero yo creo que todos nacemos con estrella. Yo creo que cuando tú pones este entusiasmo en la vida, cuando tú estás en no sé, en este derrochar de energía, se te da igual, ¿no? Se te regresa igual exactamente. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Es un tema, imagínense, muy profundo. Todo tema tiene obviamente su profundidad, pero pues aquí se interpreta desde varias perspectivas, ¿no? Porque cuando decimos abundancia, pues ¿qué es lo que pues mucha gente piensa generalmente? Dinero, pues propiedades, ¿no? Todo este tipo de cosas materiales que definitivamente pues sí tiene que ver con la abundancia, ¿no? O sea, la palabra abundancia pues implica pues que hay suficiente y a veces incluso más, es decir, abundar, que abunda, ¿no? De esta situación de la abundancia pues surge la opulencia, la prosperidad. Pero no es solamente ahí, como tú lo comentas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema con estas aristas, por esta situación que tiene que ver con el hecho de la situación económica que cada país, que cada persona, pues estamos, cada familia desde luego, estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de abundancia, bueno, conectamos con toda esta situación, ¿no? Si tengo para comer, si tengo, pues ya no nada más para comer, sino pues un lugar donde vivir, que ponerme, es decir, las necesidades básicas. Y de las necesidades básicas pues paso este proceso de el entretenimiento, el cumplimiento de mis deseos, ¿sí? Porque entonces ahí ya no estamos hablando de necesidades básicas, ya estaríamos entrando en este aspecto. Bueno, pues a lo mejor de ir al cine, de ir a un restaurante no precisamente de los más baratos. Es decir, ya desde ahí tenemos que empezar a marcar estas diferencias. Una cosa es tener lo suficiente para vivir y otra cosa es ya cuando entramos en este proceso del ego, este proceso de identidad, este proceso en donde yo ya no es que necesito eso,
para vivir, pero sí lo necesito para sentirme mejor conmigo mismo, para llamar la atención, y entonces, bueno, se vuelve una necesidad, aunque no es básica, pero se vuelve una necesidad, ¿no? Hemos platicado eso en algunos otros programas. A lo mejor tú tienes un coche, ¿no? Estamos hablando ya de una persona que tiene los recursos necesarios o suficientes para poder adquirir un coche. Pero entonces resulta que la vecina o tu hermano, tu hermana, tu primo tiene un coche de una marca específica, de un modelo específico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes tu coche que es funcional, que te sirve para transportarte, porque para eso es un automóvil, para transportarte. Pero entonces, bueno, ahí estarías cubriendo una necesidad, ¿no? Que es la transportación. Pero entonces resulta que como tu hermana o hermano, quien sea, un amigo, quien sea, ¿no? Alguien con quien te comparas, pues tiene un coche a lo mejor más caro, a lo mejor en tu gusto, porque todo es relativo, en tu gusto más bonito, en tu apreciación estética, o más moderno, simplemente llama más la atención. Entonces tú ya quieres ese coche, que no lo necesitas, ¿no? O sea, tú tienes lo que necesitas para transportarte, pero tu ego sí lo necesita. ¿Por qué? Porque recuerden que el ego quiere ser más y mejor. ¿Y cómo puedo ser más y mejor a través del ego? Pues comparándome con los demás. Entonces yo necesito compararme, o si el momento en que me comparo con alguien más, me doy cuenta o creo darme cuenta si soy mejor o peor, si soy más o menos. Entonces si mi hermana o quien sea tiene un coche, en mi opinión, y no solo es mi opinión, en base a la reacción de la gente, ¿no? Porque todo es hacia el entorno, porque todo el mundo, ay, qué padre está tu coche. Entonces surge ese ego, ¿no? Surge esa envidia. Entonces, no, mi hermana no es mejor que yo. Claro, se detonan las huellas de abandono, la infancia, donde a lo mejor la hermana fue la favorita, donde tuvo más privilegios. Y entonces tú dices, no es mejor que yo voy a tener ese coche o uno mejor, y entonces vas y buscas un coche mejor, o el mismo al menos, ¿no? Y al rato resulta que la hermana pues ya tiene una casa, ¿no? Y tú rentas, entonces viene la envidia, o vive en una zona mejor. Todo esto es una apreciación del ego, mejor y peor es solo un punto de vista, pero para la sociedad y para el entorno, pues todo el mundo es como que, oh, ya te mudaste a tal lugar, ¿no? Que es un lugar pues más caro, más bonito, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí surge el ego, y entonces ahí ya no estamos hablando de abundancia, ya no estamos hablando de prosperidad, no estamos hablando de nada de esto, estamos hablando de una necesidad del ego. Tú tienes tu casa, tienes tu transporte, que a lo mejor ni siquiera es un coche, a lo mejor no lo necesitas, a lo mejor tu transporte es cubierto con una bicicleta, ¿por qué no? Claro. ¿No? Aquí por ejemplo, aquí en Puebla, bueno, nosotros vivimos en Cholula, y junto a San Pedro Cholula está San Andrés Cholula, ¿no? Y mucha de la gente se transporta en bicicleta. Hay mucha gente joven por la universidad que está ahí, y entonces, bueno, se transportan en bicicleta porque muchos son extranjeros, entonces bueno, no tienen un automóvil, no lo necesitan, se pueden transportar tranquilamente en bicicleta. Entonces ni siquiera es que tienes que tener un automóvil, ¿no? Pero claro, en países como el nuestro es estatus tener automóvil, porque en otros países al revés, ¿no? Tiene que ver con contaminación, tiene que ver con pues que no hay muchos espacios para estacionarte, y a veces hasta es impráctico, ¿no? Pero aquí, bueno, es ego, es estatus. Entonces si nos empezamos a dar cuenta, tenemos, como siempre lo manejamos en este programa, pues tenemos que hacer conciencia, tenemos que estar en este desarrollo de la autoobservación. Entonces, primero tendría yo que detectar, cuando hablo de abundancia, ¿qué entiendo yo por abundancia? Claro, cada persona. O sea, ¿qué le llamo? Cuando yo voy a estos cursos o estas terapias, ¿no? Donde llego, es que quiero vivir en abundancia. Dices, bueno, ¿qué te falta? ¿No? O tengo mucho miedo a que me falte algo, a la carencia. Sí, pero ¿qué te falta? Tienes lo necesario para vivir, sí, pero quieres más. Entonces realmente no es un tema de que busques o no la abundancia, es un tema de que tu ego está buscando lo que busca el ego.
atención, aceptación, aprobación. Y entonces yo entiendo que a través del estatus, que a través de la pues sí, de la aprobación de los demás, sí, de la gente que me interesa, principalmente de mis padres, ¿no? Porque por eso viene esa competencia entre hermanos. Entonces yo voy a obtener esa energía que me hace falta, pero en verdad no te hace falta a ti, a lo que en verdad eres. Le hace falta a tu ego, y lo que no te das cuenta es que lo estás alimentando, y mientras más lo alimentas, más crece y más difícil es alinearlo. Sí. Al corazón, como comentabas tú, alinearlo, ¿no? Hemos hablado de eso, ¿no? No es que ya no tengas ego, es que el ego debe estar al servicio de la divinidad, no la divinidad al servicio del ego. La divinidad es la energía, entonces la gente pone, o ponemos en algún punto todos de nuestra vida, toda la divinidad al servicio del ego, es decir, a complacer mis necesidades egóticas, es decir, quiero ser más y mejor, quiero llamar la atención, quiero tener esta superioridad, quiero que me vean, que me escuchen, que me digan que valgo. O sea, yo no siento que valgo, yo no siento que tengo el amor, y entonces necesito que los demás constantemente me lo estén manifestando. Entonces, mira, ya me compré esto, mira, tengo el otro, mira, tengo esta ropa, tengo este peinado de moda, tengo a veces esta esposa, ¿no? Como le llaman las esposas trofeo, ¿no? O esposos también. Un esposo también, que antes no era. Es decir, siempre ha existido este tema de que la esposa busca al hombre, y claro, que tenga dinero, que tenga todo esto. Hoy en día, como la mujer también ya produce, sí, pues ya también puede tener un esposo trofeo, ¿no? Sí. Eso ya es algo que también existe de ambas partes, ¿no? Entonces todo eso hay que verlo, hay que observarlo. Si lo estamos viviendo, pues hay que observar que estamos siendo esclavos de nuestro ego, estamos sirviendo a nuestro ego. Y bueno, ¿cuál es el riesgo, el problema de eso? Pues por un lado tienes muchas satisfacciones egóticas, es decir, esta sensación de placer del ego, ¿no? De me gusta, ¿no? De, como lo decíamos en el programa anterior, estoy bien, ¿no? Soy una persona valiosa. Claro que te da una sensación de satisfacción, por usar esa palabra, porque en sí no es una verdadera satisfacción, ¿no? Pero bueno, te hace sentir bien porque tu ego está complacido. Pero en algún punto ese mismo ego, que pues está inflado, que está bien alimentado, ¿no? También es un ego, como lo hemos platicado en los programas de el sufrimiento, o cómo puedo ser feliz de la semana pasada, etcétera. Pues ese ego también te va a marcar todas las pautas que te hacen o que te empujan hacia la infelicidad. Entonces, la ley del ritmo, que dice, ¿no? Así como voy para un lado, voy para el otro. Entonces, mientras más estás alimentando tu ego para un lado, más fuerte va a ser el rebote para el otro. Y entonces ese va a ser tu grado, así este grado de aparente satisfacción va a ser una tremenda insatisfacción. ¿Por qué? Porque para empezar nada es para siempre. Exacto. Eso que te da tanta satisfacción en algún punto va a terminar, y por más que tú luches por prolongarlo, va a terminar, y ya la lucha por prolongarlo ya es sufrimiento, porque ya te produce una angustia, ya te produce y si lo pierdo, y si pierdo a la esposa trofeo, y si ya no puedo seguir pagando esta casa maravillosa de 2 millones de pesos, ¿no? Por decir algo, o este coche de 200,000 pesos o más, y me quedé a lo mejor corto, nos quedamos cortos, ¿no? sí. Entonces, no sé, si es un coche de lujo, pues no sé, 300,000, pues lo que sea, ¿no? Y porque muy poca gente puede pagarlo de contado, ¿no? A menos que sea un gran empresario. Y aún así, dicen, unos se preocupan por cientos y otros se preocupan por miles y otros por millones, ¿no? Exacto. De todos modos, una persona que está igualmente en un estado de tensión, de angustia, de estrés, obviamente de ahí deviene uno de los aspectos del estrés, ¿no? Y claro, la enfermedad, la baja del sistema inmune, las presiones, que bueno, termina en divorcios, termina en pleitos, en conflictos, en más sufrimiento. Y bueno, a lo mejor sí, tendrás todos estos aspectos, pero sigues viviendo a la dependencia de la aprobación de los demás. Por eso
el ego nunca está satisfecho, porque aunque sienta esta, como les decía hace un rato, ¿no? Esta sensación como de una satisfacción, pero no es una satisfacción total, o sea, en ese momento te sientes como satisfecho en un aspecto primario, pero no es una satisfacción total, porque el ego siempre quiere más, quiere ser más y mejor, y además quiere siempre más y más, porque siempre está en competencia. Entonces, como está en competencia, pues siempre va a querer más. Entonces al rato la hermana ya tiene otra cosa, entonces tú ya dices, bueno, ¿no? Ya tengo la como lo platicamos, ya tengo la televisión 4K, ¿no? Sí. Porque la de electrónica es la forma más clara en la cual podemos ver cómo la mercadotecnia y la publicidad, que entiende el ego del ser humano, pues te sigue bombardeando, ¿no? Y de repente sale la ultra. Ya no es solo, es decir, la super ultra, porque la 4K es ultra HD, entonces sale la super ultra HD, ¿no? Entonces, al rato esa hermana que comento, ficticia, ¿no? Ya la tiene también. Entonces, otra vez empieza la competencia, porque entonces yo ya o sea, todavía ni termino de pagar esa televisión, ¿no? Y ahora ya necesito comprar otra. Entonces, no lo necesito, pero lo necesito para competir, ¿no? Entonces, todo eso es algo que tenemos que observar, que tenemos que identificar si estamos viviendo en ese patrón de conducta. Antes de hacer decretos, antes de pedir, no sé, qué es me parece el rayo oro rubí de la providencia. Que Uriel nos inunde con su abundancia. Todo eso, por supuesto que no lo descalifico en absoluto, ¿no? Claro que tiene su tema y digo, pues somos maestros entre otras cosas de metafísica, entonces claro que eso es importante, desde luego, ¿no? Pero a lo que voy es que yo, por mucho que haga los decretos del cualquier rayo, o que me encomiende, o que me concentre en algún arquetipo, un arcángel, como comentas en el caso del arcángel Uriel, o sea, eso claro que es importante y ayuda, pero si yo no he observado todas estas creencias, si yo no me he dado cuenta de cómo estoy programado, pues ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia, es decir, y yo tengo que hacer mi trabajo, por supuesto que yo pido y hago todo este proceso de afirmaciones y decretos y está muy bien, pero yo tengo que hacer mi trabajo, yo tengo que hacer mi proceso de autoobservación, no quiero esperar que todo me lo resuelva, por así decirlo, Dios, o sea, yo necesito hacer mi labor, autoconocimiento, autoobservación, autocorrección. Entonces, antes de hacer todo este proceso, o paralelamente, si lo quieren ver así, pues yo tengo que ver todas estas creencias, porque si yo no veo estas creencias, no hay forma de que yo cambie, no hay forma de que yo realmente pueda lograr un proceso de cambio. Entonces, ¿cómo puedo atraer la abundancia? ¿Cómo puedo manifestar la abundancia si ni siquiera me he dado cuenta? Primero, ¿cuál es mi interpretación de la abundancia? ¿Qué entiendo yo por abundancia? ¿Cómo interpreto ese arquetipo? Y segundo, ¿cómo estoy viviendo real y verdaderamente? O sea, eso que tanto pido, ¿realmente lo necesito? No significa que no lo pidas. Dices, bueno, no lo necesito, pero yo quiero pedirlo, ¿no? Está bien, es muy válido. Aquí no se trata de decirles qué hacer o qué no hacer, sino de hacer conciencia, en todo caso, de concientizar las cosas. Entonces, bueno, si lo vas a pedir, si ya tienes un coche que te sirve y quieres pedir otro, bueno, al menos toma conciencia que lo estás pidiendo desde tu ego. Claro. No digo que no lo hagas, eso es otra cosa, lo que tú hagas es problema tuyo, pero sí es importante el despertar, porque aquí lo que queremos es el despertar de la conciencia. Entonces yo tengo que despertar y darme cuenta que lo estoy haciendo desde mi ego, que lo estoy alimentando. Igualmente puede que lo haga, está muy bien, ¿no? Para eso hay gente que se dedica a eso, ¿no? Para eso hay gente que, más que enfocarse al despertar de la conciencia, pues se dedica a ayudar a la gente a alimentar y a lograr, a darles métodos para lograr todo lo que su ego necesita, ¿no? Y si se infla tu ego y al rato viene una consecuencia, pues ese no es problema mío, dirían esas personas. Yo te ayudo. ¿A qué quieres? No, pues quiero un mejor trabajo, quiero una cuenta de banco más grande, quiero una casa más bonita, quiero irme a una ciudad más padre cerca de la... Perfecto, yo te ayudo, yo te enseño a manifestar. Entonces, para eso hay gente que se dedica a eso. Y claro, es gente que pues, generalmente, pues obviamente todo lo que tú le das al ego, pues es bien remunerado, ¿no? Claro. Entonces eso está bien, digo, para eso hay personas que se dedican a eso. Pero nosotros lo que estamos buscando es
el despertar de la conciencia, es decir, hazte consciente de todos estos procesos. Ya después lo que hagas o con quién vayas es decisión tuya. Pero antes de eso, tienes que hacer conciencia, porque si no, claro que puedes lograr y manifestar cosas. Por supuesto que hay métodos mentales para lograr las cosas, pero buscamos manifestar desde el corazón. Claro. Entonces ahí entramos a la verdadera abundancia, ¿no? Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de lo que interpretamos como abundancia, pero que no necesariamente lo es. Entonces, ¿qué sería la verdadera abundancia? Tenemos que partir desde la base de que estamos en un universo manifiesto, ¿sí? Como ya sabemos, al principio, pues, es paradójico decirlo, contradictorio, pero no existía nada, ¿no? Es como difícil hablar, siempre que hablamos de la nada es complicado porque la nada pues es nada, entonces ya desde que le pones un nombre pues es algo, como dice el Tao, ¿no? Todo lo que tiene nombre o todo lo que es nombrado no es el Tao, pero pues el Tao ya es un nombre, entonces estamos manifiestos, tenemos que ponerle un nombre, entonces ya desde ahí ya tenemos que entender que lo que estamos diciendo pues ya es un proceso de la mente, ¿no? Ya estamos poniéndole nombre, pero bueno, tenemos que explicarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la nada, ¿no? Entonces, cuando esta nada se manifiesta como un todo, que es el Dios manifiesto, entendemos así entonces que todo lo que existe es vida. Entonces ahorita, bueno, no vamos a repetir cosas que ya hemos platicado, clases que ya hemos dado acerca de cómo se da la manifestación, etcétera, pero simplemente hacer esta referencia para entender que somos vida. O sea, todo lo que está manifiesto es vida. Por eso hemos dicho, la muerte no existe, porque todo lo que existe es vida. Ahora, que esta vida se manifieste en diferentes planos, hasta llegar, entre otros, al plano físico, y entonces, claro, cuando la persona deja su experiencia en el plano físico, pues cree que muere, pero no es que muera, simplemente no tiene más una experiencia en el plano físico. No estoy hablando de reencarnación ni nada, estoy hablando simplemente de lo mismo que decía Albert Einstein: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces esa energía sigue existiendo, la vida es energía. Son formas en las que nombramos a la vida, y la energía es amor. Y la vida, la energía y el amor es la manifestación de Dios. Entonces Dios es vida, Dios es amor, Dios es manifestación. Y toda la manifestación de Dios, que también llamamos divinidad o universo, lo encontramos en este plano físico, en lo que entendemos como naturaleza. Lo físico, la naturaleza. Por eso es metafísica, más allá de lo físico. Y físico es una forma de nombrar la naturaleza. Lo metafísico es más allá de la naturaleza. Entonces la manifestación física es la naturaleza. La naturaleza, como le llamamos, que es un ecosistema, o sea, es un sistema ecológico, es un sistema que causa eco, que causa una resonancia entre todos. Somos uno, unidad, no solo como un eslogan, sino porque realmente conformamos un gran sistema. La naturaleza entonces es vida. ¿Sí? Si seguimos esta misma lógica, por así llamarlo, de pensamiento, podemos entender que la naturaleza es la manifestación de Dios. Todos somos parte de la naturaleza, porque aún este micrófono o lo que sea, en algún punto surge de alguna manera de la naturaleza, o es hecho por un ser humano, ¿no? O sea, es decir, de alguna manera todo nos conecta a la naturaleza, aún las cosas que aparentemente no lo son. Entonces, la naturaleza, obsérvenla. ¿Qué hay en la naturaleza? ¿Qué vas a encontrar en la naturaleza? Cuando eso se representa muy gráficamente en la película de Jurassic Park, en la primera parte, en la original de Steven Spielberg, ¿no? Ahí eso fue en los 80s, en los 90s, ¿no? Cuando está este personaje que hace Jeff Goldblum, que es uno de los científicos, que es así como el que está reacio a que se haga el experimento. Y entonces él marca eso: la naturaleza siempre se abre paso. Claro. ¿No? Porque estamos hablando de que eran puros dinosaurios que decían que eran solo hembras y que entonces no se iban a reproducir. Entonces este personaje decía, no, bueno, es que la naturaleza siempre se abre paso.
Y es cierto, y bueno, de alguna manera la película después lo demuestra, ¿no? Hay una serie de situaciones donde se demuestra esto, ¿no? Que por más que se quiera controlar la naturaleza, siempre está buscando vida, reproducción, instinto de supervivencia. De ahí lo conectamos con nuestro propio instinto de supervivencia y cómo eso nos hace hacer o actuar de cierta forma, o pensar a veces, ¿no? Entonces, la vida siempre busca paso y se abre paso. O sea, vean cualquier hueco en cualquier lugar, ¿sí? De la naturaleza y de inmediato surge la vida. Llueve, cae una semilla. Obsérvenlo, siempre la vida crea vida. Aunque sean bacterias, ¿sí? Pero siempre hay vida. La vida es como esta fuerza, ¿sí? Que empuja hacia la vida. Entonces lo único que existe es vida, ¿sí? La muerte es una ilusión, es una interpretación ignorante al no saber qué pasa cuando un cuerpo humano pierde su energía local o su energía vital, ¿no? Su ki. Entonces, claro, decimos, bueno, ya murió porque no me puedo comunicar con él en este plano físico. Pero aún ese cuerpo aparentemente sin vida sigue siendo vida, por eso le salen gusanos y se siguen alimentando. Claro, ya no tiene conciencia local, pero aún eso sigue teniendo vida, porque alimenta la tierra, ¿no? Por eso dicen, polvo eres y en polvo te convertirás, pero no tú, tu cuerpo físico. Entonces, si solamente existe la vida es abundancia. Dios, entonces, si ya entendimos este proceso, si la vida es energía, la energía es amor, el amor es Dios, Dios es el universo está manifiesto y lo único que existe es vida, y la naturaleza es vida, entonces la vida es abundancia, porque lo único que existe es vida. ¿Sí? No hay carencia. Porque la muerte, insisto, es que diría alguien, ¿no? ¿Cómo no haber carencia? ¿No ves gente muerta? ¿No ves animales muertos? ¿Cómo que solo ves vida? Claro, porque insisto, estamos viendo un cuerpo físico, pero hay que observar que aún eso tiene vida, ¿no? Como este pasaje de Jesús, ¿no? Del Maestro Jesús de Nazaret, donde se habla que está caminando con sus discípulos y de repente ven a un animal muerto. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Pues se espantan, digo, no que les dé miedo, sino se espantan de que les da asco, así, de que, ay, qué horror, ¿no? Y toda esta serie de calificativos. ¿Y qué creen que hace Jesús, no? Uy, sí, aguas, ¿no? Se voltea y vomita, uy, pásale con cuidado, Pedro, no. Jesús, ¿qué es lo que hace? Contempla, ¿sí? La vida que hay aún en ese aparente ser muerto, sigue habiendo vida. Y entonces le dice, maestro, ¿por qué no te asqueas? ¿Qué pasa, no? Dice, porque estoy observando la vida en ese ser, en ese vehículo, que es un vehículo físico, pero que aún así, aunque no tiene una conciencia local, aunque el alma ya no está ahí, pero sigue teniendo vida. Ahora, si lo quieren ver biológicamente, pues tiene bacterias. Ahora sí que no, si no lo quieren ver de una forma tan espiritual, pues hay vida porque tiene bacterias. En fin, sigue habiendo esta energía de vida, aunque no haya una conciencia local. Entonces, lo único que existe es vida. Entonces, si lo único que existe es vida, la vida es abundancia. Pero esa verdadera abundancia, eso que está más allá de mis interpretaciones, eso que está más allá de mis puntos de vista, eso que está más allá de lo que yo creo que es la abundancia, que lo que yo creo que es la opulencia o la prosperidad. La vida es vida, por eso, como bien dicen, por ejemplo en la PNL, ¿no? Hay que buscar información verdadera. La vida es vida, no mi opinión de lo que creo que es la vida, porque eso es una programación que ya hemos platicado de dónde viene, de todas estas pautas religiosas, de todas estas pautas culturales, donde nos marcan una diferencia entre los vivos y los muertos, y bueno, claro, donde nos hacen creer que hay que ganarse las cosas con el sudor de la frente, que hay que parir con dolor, etcétera. Entonces, por eso, bueno, estamos programados a creer que la vida es esto, la muerte es esto, y el dinero es esto, y la opulencia es esto, y entonces la abundancia es esto. Entonces, solamente creencias de separación, y no nos damos cuenta que todo va de la mano. La vida es abundancia. Entonces, yo, por derecho de conciencia, soy abundante, por el simple hecho de ser, porque yo soy, punto. Soy vida, estoy vivo.
entonces soy abundancia, porque soy vida y la vida es abundancia y la abundancia es Dios y yo soy Dios. ¿Sí me explico? O sea, sí podemos ir hilando este proceso, esta lógica, por así verlo, que es la lógica en la explicación, porque para sentir esta conexión divina hay que ir más allá de toda lógica y de todo pensamiento, pero como les hemos dicho, es la forma de explicarlo, ¿no? Por supuesto, yo tengo que entrar en el silencio y conectar conscientemente, porque siempre estoy conectado, pero hacer conciencia de esta divinidad en mí y entonces sentir la verdadera abundancia, que después la voy a tratar de explicar como yo trato de explicarla ahora, pero que a ella son solo palabras. Entonces, pero la mente no es la verdad, pero nos puede encaminar, ¿sí? A través del discernimiento, a romper esa misma mente, o sea que la mente, para romper esa misma mente e ir más allá de este proceso mental, y entonces sí, desde este proceso del corazón, de la conciencia, ir más allá de la mente, porque decimos que la mente no es la verdad en este aspecto, pues porque está llena de creencias, entonces todo lo que se dice es una interpretación, hasta que tú, yo o quien sea, lo vivamos en carne propia, más allá de estas creencias y de estas interpretaciones, entonces sí, estamos yendo más allá de la mente, que es solo una opinión. Puedes tener las opiniones más bellas y sigue siendo solo un punto de vista, solo un rollo mental, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo este proceso, donde yo entiendo que soy abundancia, pues la gente que nos escuche, que nos ve, podría decir, ¿y entonces qué pasa, no? ¿Qué está pasando? Porque tú hablas de gente que tiene un coche y que quiere dos y que quiere una mejor casa, pero a lo mejor hay gente que dice, yo no tengo coche y apenas sí tengo una casita y ni siquiera es mía, a lo mejor le estoy pagando a 20 años de deuda o más, o estoy pagando una renta, es decir, ni siquiera tengo seguro dónde voy a vivir, a lo mejor se me acaba en medio año y ¿sabes? O sea, por supuesto, no estoy yendo solamente hacia una gente con un aspecto elitista, ¿no? Que tiene esa opción, ¿no? Pero, como dicen, los ricos también lloran, ¿no? Para que vean cómo hasta ellos también se preocupan, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es esto. Sí, existe. Es real que hay carencia. Es real que hay pobreza. O sea, es real, es decir, está sucediendo. O sea, si vamos a lugares, vamos a ver gente que sí, definitivamente, a veces no tiene ni lo necesario. Yo hablo de tener lo necesario, a veces ni lo necesario para subsistir. Sí. Entonces, algunos que nos escuchan y que nos ven pueden decir, bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, lo que dices es una utopía? Porque, pues claro que hay carencia. Bueno, la hay porque, y a lo mejor les va a sonar muy conocido este concepto, pero es que es así, ¿no? La hay porque creemos en ella, porque creemos que existe, porque nosotros mismos le damos vida a esa apariencia de carencia, de pobreza, de limitación, de escasez, pero no es porque exista en verdad, es decir, la verdad es que hay abundancia. Sin embargo, como la divinidad se está experimentando a sí misma a través de sus arquetipos, que somos lo que llamamos yo o nosotros, entonces claro que ese libre albedrío nos permite crear lo que queramos crear y manifestar lo que queramos manifestar, todo de manera inconsciente, porque la gente dirá, pues yo no quiero vivir así. No, conscientemente no quieres, pero inconscientemente tienes una programación y un patrón que te hace vivir así, y que no inicia solo en ti, que se transforma desde un patrón de conciencia incluso, pues primero nacional y luego mundial, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay gente que está viviendo en carencia, pero no porque eso sea real, sino porque cree en la carencia. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes aprendió o fue a algún curso para manifestar la carencia en la que está viviendo, suponiendo que esté viviendo en carencia? Estoy hablando de la gente que está viviendo en carencia. ¿Alguno de ustedes fue a un curso? ¿No? Ajá, o sea, ¿alguno de ustedes fue a algún curso para así... los 10 pasos de la carencia, ¿no? O el ABC de la pobreza, ¿no? O sea, ¿alguno de ustedes fue a algún curso? No. Y sí, no, porque no tomó el curso, pues no pagó, no se inscribió ni le dieron su diploma, ¿no? Pero sí, porque es en lo que ha vivido desde que nació. Y no solamente esta persona o personas, sino genealógicamente, es decir, sus papás,
sus abuelos, sus bisabuelos en algún punto. Entonces, por eso cree la gente en la carencia y en la pobreza y la manifiesta, ¿sí? Porque tiene este patrón de pensamiento, de creencia, de arquetipo, de ego. Acuérdense que el ego no nada más es para todo lo bonito, también decíamos en el programa pasado, si tú crees que el sufrimiento te abre la puerta de los cielos, también hay gente que cree que siendo pobre se va a ganar el cielo, porque el cielo es de los pobres, ¿no? ¿No escucharon eso en algún lado? Entonces, claro que tomaron este curso intensivo a través del ejemplo de su entorno, de sus papás. ¿Cuántas veces sus papás pelearon por dinero? ¿Cuántas veces escucharon que el dinero no alcanza, que no es suficiente? Que el dinero no se da en los árboles. Exactamente, ¿no? Que la situación está difícil, que la vida es difícil, que México está dura la situación. O sea, por ejemplo, a lo mejor es un tema que no tiene mucho que ver, pero es un ejemplo, ¿no? A mí me gusta el fútbol. Como un entretenimiento, como un deporte, incluso como un arte, porque me gusta mucho, no como apasionarme a que mi equipo gane y todo ese ego, sino como este aspecto de la belleza que representa en sí el deporte. Entonces estaba escuchando, bueno, todo este tema, para los que están en México, que pues va a ser muy, a lo mejor muy conocido, este tema de Chivas TV, ¿no? Que se sale de la televisora, ¿no? Y entonces, ahora van a transmitir sus partidos en exclusiva por internet y claro, pues tienes que pagar, ¿no? Y entonces ves las entrevistas y lo primero que dice la gente que es, no, es que para como estamos en México está carísimo, es que la situación de México está horrible, es que vivimos en pobreza, o sea, toda esa conciencia de carencia. Entonces, si así piensa la mayoría de los mexicanos, pues esa es la sociedad de la que estamos construyendo. Claro. No podemos vivir una sociedad de abundancia, hablando desde este tema, de verdadera abundancia, si estamos negando nuestra naturaleza, estamos negando lo que en verdad somos. La gente dice, es que no hay suficiente, es que no puedo pagar eso, es que es muchísimo dinero. Es que, o sea, nadie dice, bueno, a lo mejor ahorita está fuera de mi presupuesto, claro. Porque también yo no digo que gasten el dinero a lo loco, digo, claro que hay que administrar los recursos, pero una cosa es administrar los recursos y otra cosa es ya tener esta creencia de carencia de no puedo. Entonces a lo mejor digo, bueno, pues si me interesa el producto, porque habría que ver, a lo mejor, digo, como están jugando las Chivas, pues igual y no lo vale, no lo sabemos, pero vamos a suponer que sí, ¿no? Si me interesa, porque a lo mejor pagas más dinero, hay quien lo paga, pues a lo mejor por la NBA, porque lo vale, porque es un espectáculo de ese nivel. Entonces, claro, la gente dice, bueno, es que no lo puedo pagar. Bueno, aunque es chistoso, porque esa misma gente, fíjate lo que son las cosas, esa misma gente que dice que no lo puede pagar, paga a veces casi, y no estoy exagerando, casi 2,000 pesos por un boleto de reventa en la final de su equipo. Claro. Entonces ahí sí tiene los 2,000 pesos. Y no es gente rica, en verdad, créanme, yo lo he visto, he estado ahí. Hemos estado en los partidos. Yo me he dedicado, antes de estar en esto, mi experiencia en radio era como comentarista deportivo. Y no es gente rica nada más, digo, hay gente rica, ¿no? Pero la gente que llena el estadio no es la gente rica. La gente que va al estadio es gente humilde. Por usar esa expresión, gente, como se dice, de bajos recursos, ¿no? Entonces es una creencia, es una cosa que uno tiene, que te meten en la cabeza, y entonces por eso crees en la carencia, vives en carencia, y entonces dices, es que México no puede pagar esos precios. No, y si lo sigues diciendo y lo sigues creyendo, claro que no puede. Y lo siguen decretando sobre todo. Exactamente, lo sigues decretando, lo estás manifestando. Entonces, tu libre albedrío, esta vida, esta energía que Dios es y que pasa a través de ti, pues es ese libre albedrío para que tú manifiestes lo que tú quieres o crees querer, ¿no? Pero eso es lo peor, ni siquiera es lo que tú quieres, porque como lo hemos platicado, es el arquetipo de tus ancestros, no estás viviendo tu vida, no estás haciendo lo que tú quieres hacer. No sabes ni quién eres en verdad, solo eres la repetición de lo que te han dicho que eres y vives la vida que te han dicho que es y que hay que vivir. Entonces, ojo, insisto, yo no digo que hay que despilfarrar, solo un ejemplo por ver y observar gráficamente cómo se manifiesta una conciencia de carencia, ¿sí? Entonces,
Y estamos hablando de un lugar donde se mueven masas. En el lugar, o sea, lo que son los partidos de fútbol y todo esto, es lugares en donde la conciencia colectiva se puede, o sea, la malean, por decirlo así, la moldean como quieren, o sea, no es así de que, ay, les decimos esto y la gente lo cree. Es lo malo, que en estos lugares es donde nosotros podemos observar cómo se está, así que moldeando. Ajá, no, otras, bueno, es otra palabra que se me fue, pero sí, que a la gente la están haciendo como quieren, les están metiendo información, les están diciendo no puedes, pero ¿qué pasa? Como tú dices, no hagan lo que quieran por un boleto. Entonces yo creo que es, y hay algo que sí, antes de que continúes, que quiero que les des esta historia que me gusta mucho cuando me la dices, que es la historia de la persona que cuando pide trabajo y que le preguntan para qué lo quieres. No sé si te acuerdas de esa historia. No, chispas. Bueno, después se las platicamos. Es que es una historia que me gusta mucho, que cuando Saúl me la platica, pues de que platícala tú mejor. Sí, es que me acuerdo, si no me la vas recordando tú también. Que es una persona que va y pide trabajo y esta persona le dice, ¿para qué quieres trabajar? Okay. Y entonces la persona le dice, no, pues porque no tengo que comer y pues necesito trabajar para comer. Okay. Entonces esta persona le dice, bueno, te voy a dar trabajo. Y entonces la persona empieza a trabajar, se empieza a esforzar, pero pues lo que gana es apenas si lo necesario para obtener ese dinero para la comida. Y entonces le dice al dueño con el que está trabajando, le dice, no, pues es que me estoy esforzando mucho y lo que tú me das no me alcanza, ¿no? Para obtener lo que yo necesito. Entonces le dice, entonces ¿estás trabajando para comer? ¿O qué necesitas tú hacer para obtener lo mismo? Entonces yo me acuerdo que la conclusión, porque ya también se me olvidó la historia, es que era que las personas trabajamos por la obtención de algo. Okay. Pero cuando si a nosotros nos dieran, no sé, te dieran la comida, ya no necesitarías ir a un trabajo que ni siquiera te gusta o lo que sea para obtener esa comida. Sí. Entonces ya tú estarías viviendo en esta abundancia, estarías viviendo en esta gran y hermosa, maravillosa, de lo que es la naturaleza. O sea, yo ahorita, por ejemplo, lo que me estoy dando cuenta es que si tú, no sé, tienes tomates en tu casa, agarras las semillitas del tomate, las pones en una charolita, ahí estás obteniendo estas semillas y cuando te des cuenta ya tienes una plantita y ya tienes tomates. Ahorita puse unas semillitas y ya veo cómo están creciendo y las puse de sandía. Si todo va bien, en unos meses tendré sandías. Okay. ¿Y qué pasó? Tuve que trabajar de más para obtener ese dinero. Yo en mi casa puedo obtener lo mismo que estoy haciendo, pero yo lo estoy creando. Estoy sembrando para obtener algo. Y entonces, y si te das cuenta, la naturaleza, cuando tú siembras una semilla, no nada más te da un jitomate o una sandía, te da el jitomate, bueno, por lo menos una planta te da como 1,5 kilos de jitomate, porque eso sí lo hemos, así que yo he tenido mi plantita y he obtenido 1,5 kilos de jitomate. Y dices, wow, bueno, cada vez que comes jitomate, bueno, lo agradeces 1000 veces, ¿no? Y que la naturaleza te haya podido dar ese jitomate y que lo hayas podido tú sembrar y que tú lo puedes cosechar. Entonces yo creo que ahí es lo que estamos hablando, ¿no? De esta abundancia. Y cuando tú la aprecias y cuando tú la sabes manejar. Sí, no, definitivamente, Azul, la verdad que así es. ¿Cómo puedo vivir en abundancia, no? Entonces hay 3 aspectos importantes. 1. Ya vivo en abundancia, ya soy abundancia. Lo que me impide vivir o que esa abundancia se manifieste verídicamente a través de mí es lo que creo acerca de la abundancia, lo que creo acerca de mí mismo en relación a la abundancia, es decir, mi ego, nuevamente se mete el ego porque todo tiene que ver con esto. Lo que mi ego cree que es
tener o no tener, y lo que hace que llame o no llame la atención, porque una persona en carencia llama la atención y genera energía. Entonces aquí estamos, no quiero decir una lucha, una batalla, pero sí en un trabajo con el ego. Por eso algunos les llaman los guerreros de la luz. Porque realmente ahí es en donde está el conflicto, con el ego. Entonces no es que hay que eliminarlo, hay que ponerlo al servicio de la divinidad en vez de rellenarlo y alimentarlo cada vez más. Entonces, yo estoy buscando energía, estoy buscando amor, estoy buscando vida. Y la forma en la que me educaron a buscar esta energía, este amor y esta vida, es la forma que yo voy a desempeñar a lo largo de mi vida hasta que lo concientizo y entonces lo puedo transmutar. Entonces a mí me enseñaron a llamar la atención a través de la carencia, a través de la enfermedad, porque también la abundancia es salud y todo esto. Entonces no solo es dinero, sino a través de la enfermedad, en general, insisto, de la carencia, no solo económica. Entonces eso lo voy a seguir haciendo, porque eso le da una dosis, eso alimenta a mi ego. Entonces cada que yo sufro, alimento a mi ego, pero también cada que me desbordo satisfaciéndolo, alimento a mi ego, ¿de acuerdo? Entonces hay que observar muy bien de qué está compuesto mi ego para que yo pueda entonces transmutarlo. Una forma de contrarrestar este ego es con el agradecimiento, como dices tú, agradeciendo lo que tengo, en vez de ver lo que me falta, ver que ya soy abundancia, lo que tengo ya es abundancia, lo que soy ya es abundancia, entonces el agradecimiento es fundamental. Y desde luego, si yo observo lo que soy en verdad, si yo me doy cuenta de qué es lo que estoy manifestando y si yo me doy cuenta y agradezco lo que estoy manifestando, entonces puedo empezar a superar el miedo, porque mucha gente se genera carencias por el miedo que tiene, pues, o los miedos que tiene, que también se relaciona con el ego, ¿no? Si yo estoy pensando que va a pasar algo, va a pasar. Si yo estoy pensando que todo es peligroso, va a haber un peligro, ¿sí? Lo crees, lo creas, lo manifiestas, se manifiesta a través de ti, porque esa es la magia creadora, ese es el poder de la creación, de la manifestación. Esa es la magia de la vida, que la divinidad se manifiesta, somos medios conscientes para que la divinidad se manifieste. Entonces este libre albedrío nos permite crear desde la historia más bella hasta la historia de terror más horrible, pero aún en ese caso sigue siendo algo que tú estás manifestando, porque en algún nivel profundo con eso estás llamando la atención y te estás generando energía, como dicen, atención negativa, si lo quieren hablar en términos psicológicos. Entonces es muy importante que observemos todo esto, es muy importante que nos demos cuenta de qué es lo que estamos manifestando, cómo está constituida nuestras creencias, nuestra mente, qué arquetipos estamos conectando. Cuando digo que no me alcanza, realmente no me alcanza. ¿Y en quién me estoy convirtiendo? ¿En mi mamá, en mi abuelita, en mi papá, en mi abuelo? ¿Sí? Y hay algo fundamental. Cuando yo empiezo a observar todo esto, cuando yo empiezo a reencontrarme conmigo mismo, con quien yo soy en verdad, entonces puedo estar al servicio de esta divinidad. ¿Eso qué significa? Que entonces yo mi trabajo, mi oficio, lo vuelvo sagrado. Y entonces llega la providencia, sea lo que sea. Soy plomero, carpintero, abogado, doctor. Si yo trabajo con honestidad y me pongo al servicio de la divinidad, llega la providencia. No les digo a lo mejor los lujos y los millones, no lo sé, pero nunca les va a faltar nada, porque están alineándose con la divinidad, con el flujo divino. Y entonces, alineándose con el flujo divino, permiten que eso que somos en verdad se manifieste verídicamente. Y entonces yo soy en verdad lo que yo soy, y yo soy abundancia, porque esa es mi naturaleza. Entonces, si alguno de los que nos escuchan no están viviendo en abundancia, hagan todo este proceso, observen sus creencias, de dónde vienen esas creencias, a quién se parecen, a quién están siéndole fieles, a mamá, a papá, a mi abuelo, a la sociedad, ¿sí? ¿A qué le llamo abundancia? ¿Qué busco con la abundancia? ¿Sí? ¿Cuáles son mis creencias? Y finalmente observen, entren en sí mismos y sientan la verdadera abundancia que está más allá de todo punto de vista. Azu, estamos a punto de despedirnos. ¿Algo más que quieras agregar? Pues solamente agradecerles y recordarles, ¿no?, que la abundancia es todo aquello que nace del corazón, es todo aquello que tú puedes vibrar y todo aquello que puedes envolver. Así, Azu. Bueno, pues recuerde que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, en Meditemos en la Fuente. También está, bueno,
Azu Darshana, Saúl de la Fuente, Instagram, Twitter, en YouTube también como Meditemos en la Fuente. Así que bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos. Los invitamos a que se queden en Om Radio, porque a continuación inicia un nuevo programa que se llama Lazos con el Corazón, que conduce Ariadna Alcaide. Pues le deseamos la mayor de las suertes y todas las bendiciones a este nuevo proyecto. Nosotros nos encontramos la próxima semana a la 1 de la tarde en Meditemos en la Fuente. Gracias a Roberto Ramírez, a nombre de todos, mi nombre es Saúl de la Fuente. Recuerde que es tiempo de despertar. Pásela bien. Nosotros estamos transformando a cada uno de los que nos están escuchando, y eso es algo que no tiene precio.